en la Feria del Libro. Pero antes de empezar, me gustaría comentarles algo acerca de Claudia Paredes Guinán. Ella nació en Virginia en 1991, es doctora en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y docente universitaria y escritora. Su obra explora temas como las no fronteras. Yo conocí algo de los no lugares, pero las no fronteras me parece muy interesante. La migración y la incertidumbre. Y en estos temas y en estos textos retrata distintas características de la sociedad latinoamericana del siglo XXI. Sus relatos se desarrollan en un contexto marcado por la redefinición del rol de las mujeres, el clasismo y la discriminación. Claudia Paredes Guinán ha participado con textos literarios en revistas como Círculo de Lectores, El Vuelto, Mercurio, Mitos Magazine. También ha escrito en el diario El Comercio de Lima, Caracas Chronicles y La República en Quito. Tras publicar Aguas en el año 2022, este es su segundo libro de relatos que lleva por título Un lugar en la familia de las cosas. Así que ahora vamos a conversar con ella sobre este libro. Pásame este de aquí, cosa que yo puedo revisar algunas de las cosas que me interesan. En primer lugar, este libro tiene, son 6 relatos, ¿no es cierto? Yo leí, cuando empecé a hacerlo, de Me enamoré de un paramédico. Hay varias cosas que me gustaría conversar contigo sobre tu escritura. Es muy factual. Tú describes, las acciones ocurren secuencialmente en la medida en que tu descripción va poniéndolos frente a nuestros ojos. Entonces hay casi una narración como cinematográfica. Yo me sentí en una especie de videoclip largo o película corta cuando leí ese texto que me pareció sensacional. Después está texto del que vamos a comentar algo también, que es el Guerra Mundial, es el de las niñas, que me pareció muy especial. Dos niñitas que están en un colegio estudiando primaria y van trazando una estrategia para acabar con migrantes que vienen de otros lugares de Latinoamérica al Perú. Bienvenida en primer lugar, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Tu texto, como te comenté, a mí me ha parecido no solamente muy bien escrito, muy entretenido, sino que es un texto auspicioso en el sentido de que vamos a esperar después. Eso me parece interesante. Cuéntame un poco cómo fue que concebiste estas historias, cómo fue que las integraste en el libro. Bueno, estas historias han sido todas escritas después de Aguas, que es mi primer libro, ¿no? Y ahí estaba, en todos estos relatos, estaba buscando ir un poco más allá de lo que había hecho en mi primer libro, que era una escritura un poco más de los 20, por así decirlo. Y aquí hay, como muchas veces preguntan, ¿no? Algunas situaciones que o me han ocurrido o le han ocurrido a alguien, lo que siempre pasa con los escritores, pero quería ir un pasito más allá en cuanto a buscar que todas tuviesen dos capas, ¿no? Todos los relatos, como la de Me enamoré de un paramédico, que puede parecer algo muy superficial hasta que no lo es en absoluto, ¿no? Exactamente. Y también en dos de los relatos vuelven al Perú. Yo he estado viviendo 14 años en España, entonces con dos de esos relatos con los que vuelvo a Perú, que son Guerra Mundial y M de Matrimonio, también fueron un reto que me puso en un momento un amigo escritor también, de ir un poco más, de hacerlo un poco más largo el relato, porque mis cuentos eran todavía más cortos. Estos son cortos, pero los anteriores a los que estaba acostumbrada a escribir eran cortísimos, ¿no? Entonces también la temática ha sido más desde otra mirada todavía más de mujer. Antes yo más bien creía que, bueno, esto va a sonar un poco fatal, pero siempre estaba más desde la perspectiva hombre, ¿no? De que los escritores tienen que ser hombres, algo como muy de otro siglo. Y aquí sí le doy como mucho más fuerza a las narradoras mujeres, ¿no? Tú te refieres a los personajes de tu literatura. Sí, ¿no? sí. ¿Te sentías más cómoda escribiendo
sobre personajes masculinos. O desde el narrador masculino. Ajá, también. Ya, okay. Porque yo también muchas veces había leído desde el narrador masculino, claro, ¿no? Claro. Entonces, poco a poco he estado descubriendo las maravillosas narradoras femeninas que hay en la literatura también. Sí. Y bueno, entre ellas también he empezado con el tiempo a dar talleres de escritura, a dar talleres de lectura, ¿no? Fui a hacer allá mi maestría. Todo se fue juntando para empezar a descubrir este mundo femenino, por así decirlo. Bueno, hay narradoras como Lucía Berlín, Alice Munro, ¿no? Unas grandes escritoras de relato. Y también, por supuesto, latinoamericanas, ¿no? Samantha Schweblin, hoy en día súper conocida, pero bueno, este libro también es un giro más hacia lo femenino, que no excluye lo masculino, simplemente que es otra perspectiva de la que yo tenía antes de lo que era escribir, ¿no? Ahora, esto que me estás mencionando, de verdad me cambia también la lectura a mí como alguien que tomó el libro, tuvo la suerte de tenerlo entre sus manos y empezar a entender algunas miradas que tienen que ver con la ausencia. Te explico. El libro presenta cosas sobre el Perú, personajes también peruanos, que solo alguien que ha estado fuera y vuelve puede identificar. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención porque hubo un momento en que le dije a José, nuestro productor, que tú eras extranjera. Por la mirada, por lo que estaba descubriendo a alguien como yo. Estoy hace mucho tiempo aquí, no me he movido, sí. Después de haber estudiado fuera también. Y entonces, eso que has descubierto me parece interesante. Por ejemplo, nuestra forma de estigmatizar a los extranjeros. Por ejemplo, las mujeres que tienen comportamientos en los que podría haber cuestiones condenables, pero que no son otra cosa que una forma de vivir en libertad. Ese tipo de cosas están ahí. Tú lo haces conscientemente. El hecho de que hayas vivido con 14 años, me dijiste, fuera, ¿te ha habilitado para ver otras cosas aquí? Mira, yo creo que, como dijiste antes, ¿no? Yo nací fuera también y mi mamá es venezolana. Entonces yo nunca me he sentido, y también lo que hablaste de las no fronteras en lugar del no lugar, yo nunca me he sentido del todo de un lugar, nada más. O sea, yo cuando llegué al Perú tenía como 4 o 5 años y la voz que yo escuchaba sobre Perú era la voz de mi mamá, que era completamente extranjera, viendo el Perú desde sus... Yo vi Lima desde los ojos de mi mamá de chiquita, ¿no? Esta sorpresa del cielo gris, ¿no? Como que ella no podía con el cielo gris. Y hoy en día a mí me trauma el cielo gris. Ni él ni yo podemos con eso, la verdad. Bueno, pero hay gente aquí en Lima que le gusta su gris contra lo gris. Cielo panza de burro. Como diría, sí, bueno. Entonces yo siempre he tenido, yo creo, esa mirada en mi vida, no solo en mi literatura, que es un reflejo también de la mirada de uno muchas veces, ¿no? Sí. Y como comentábamos también, al estudiar antropología también uno aprende a ver las cosas. Si algo me enseñó la carrera fue a ver las cosas con un pasito atrás también, ¿no? De distancia. Al igual que puedes ver al otro, que uno se imagina en no sé, bueno, ahí en España estudiaban a tribus en África, por ejemplo, pero el otro también puede ser lo tuyo, ¿no? Sí. Lo que puedes estudiar es justamente donde ver a lo más cercano con algo de distancia, ¿no? Sí. Ahora, lo que acabas de mencionar es bien interesante porque esto es parte de la epistemología de la antropología y en el caso específico de tu experiencia es súper interesante porque es como un asunto medio prismático, ¿no? Tienes varias referencias culturales que son parte de tu vida y llegas a este país donde estás un tiempo y te das cuenta de cosas. Entonces el libro tiene esa particularidad de ser como esta cosa de los submarinos, un periscopio. Wow. Y le pones atención a asuntos como, por ejemplo, en la segunda historia, estas niñas que en determinado momento se coaligan, quieren formar un grupo para poder eliminar a unos migrantes que están formando parte de su escuela. Y lo hace de una manera muy normalizada, como lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Correcto. En nuestro país. Ahora,
¿En tu libro anterior ya había algunos atisbos de lo que está ocurriendo en este texto? Mira, Esas son narraciones más cortas, pero me imagino que temáticamente hay algún... Son más cortas, pero son narraciones, como te digo, hay más presencia masculina, incluso en narradores, pero también es un libro con más duelo. Yo creo que es como... Es mi primer libro, pero también es como un duelo de que se acabó la infancia y la adolescencia, yo creo, y los comportamientos adolescentes también. Es como una despedida de la adolescencia, yo creo, ese libro. Aquí también hay duelo, ¿no? En el primero y en varios, pero de otro estilo, yo creo, un poco más maduro, por así llamarlo, ¿no? Pero bueno, lo que conecta sin duda es el estilo, que es oraciones cortas, el ritmo, que es bastante acelerado en varios de los relatos, ¿no? Ha sido un esfuerzo tener que bajarle al ritmo más bien. Yo escribo acelerada así como ir a trotar, ¿no? Que eso le gusta a veces a la gente y engancha, pero también agota. Entonces, eso de medir el ritmo... Y tienes que hacer un esfuerzo por balancear. Sí, exactamente. Aquí he hecho todavía más esfuerzo. O sea, es un aprendizaje. No me imagino cómo será si es que te dejamos escribir trotando, porque lo que ha pasado conmigo y seguramente con tus lectores es que hay momentos en que es imposible parar. O sea, tú le impones un ritmo al lector que me parece tiene una calidad literaria importante. Ahora, uno busca siempre referentes. Uno dice, bueno, ¿como quién escribe esta persona, no? Y yo en determinado momento tenía la tentación de decir, acá hay algo como de Raymond Carver, alguna cosa así, de estos cuentistas anglosajones donde los puntos seguidos y aparte son mucho más frecuentes, las frases son cortas y la acción literalmente se va poniendo en evidencia a través de la anécdota, ¿no? Pero son historias factuales. ¿Cómo es tu proceso creativo? Eso me gustaría que nos cuentes. Bueno, le diste en el punto de los puntos, ¿ah? Porque Raymond Carver es mi padre literario, así lo llamo yo. Ya decía yo. Sí, hasta en Aguas está ahí él mencionado y todo, y la editora no lo sabía y lo menciona al final. Este libro fue impreso tantos años después de la muerte de Carver, ¿no? Sin saberlo ella tampoco, pero yo creo que los que han leído a Carver, pues me ven ahí. A Carver me lo introdujeron Iván Tais y Alonso Cueto cuando yo hice aquí un diplomado de escritura hace mucho tiempo y me pareció terrible, ¿no? Carver, no lo entendía, era como, ¿por qué no escribe como largo, como García Márquez, ¿no? Como no, Proust, ¿no? Reclames esas cosas. Claro, y de pronto, tiempo después, en España vuelvo a conseguir a Carver en una biblioteca y digo, ay, le voy a dar un chance. Y me fascinó y lo que pasa es que yo también me he criado en inglés, en ese idioma. Y claro, el entiendo. idioma del inglés es mucho más, digamos, corto, por algo decirlo. No necesariamente así, ¿no? Pero las oraciones suelen ser más cortas y Carver todavía más minimalista todavía. Le llaman, realismo sucio, que no me gusta para nada esa denominación, pero yo hasta he montado un curso que se llama Maestros del Relato Latinoamericano porque me di cuenta justamente cuánto he leído y cuánto me encanta, ¿no? Desde Carver, luego ya Johnson, Lucía Berlín, como te decía, McCullers, o sea, hombres y mujeres, ¿no? Que hay Flannery O'Connor, que hay de cuentistas y que con los que sí absolutamente de los que me he nutrido, yo creo, para concebir lo que es el relato corto, ¿no? Ahora, es algo que convoca mucho mi curiosidad también. ¿Es el inglés o es la matriz cultural anglosajona la que permite hacer ese tipo de narraciones? Está empezando a ocurrir en América Latina que hay autoras como tú y otros que están empezando a hacer cuentos cortos, de frases cortas con acciones contundentes. ¿Tú cómo ves eso? Hay una influencia, ¿no? Por supuesto, yo creo que hay una influencia sin duda, ¿no? No sé si ahorita, yo creo que también hace tiempo, ¿no? Desde el siglo pasado. Y sobre todo más en Latinoamérica que en España, yo siento que hay esta influencia, ¿no? Ahorita llega, no te preocupes. Eso siempre pasa. Sí, pero yo creo que es maravilloso, o sea, como
es parte de mí. O sea, yo soy venezolana y peruana, como, no, esto de la no frontera me parece maravilloso poder como merger dos, ¿no? Como juntar dos idiomas para crear algo nuevo, porque al final escribir en castellano así y no escribirlo en inglés ya es algo nuevo, ¿no? Y de hecho, cuando yo escribía en inglés, en algún momento, una profesora me dijo, me encanta tu escritura porque escribes en inglés, pero es como si leyera castellano. Qué locura. O sea, todavía no es que yo escribo en inglés como si fuera estadounidense, ¿no? Porque tengo el castellano en mí también. Entonces, es esta cosa de ni en un lugar ni en otro, que podría ser una carencia y que yo ahora ya en lugar de carencia lo estoy intentando ver como una riqueza, ¿no? Ahora, hay una tradición de escritores que nacen y tienen como lengua materna una y ganan el Nobel con otra. Entonces, lo interesante es la forma como la lengua habla y se posa sobre el papel. Sí. En nuestro programa tenemos un segmento a través del cual engreímos a nuestros autores, que es como te había comentado, que nos gustaría mucho que le digas a nuestros oyentes qué recomendaciones les das. Estoy seguro que cuando tengan acceso a tu texto van a decir, bueno, así y como aquellos a los que ella ha leído, me gustaría escribir y también leer. Entonces sería bueno que hagas esa recomendación, por favor. Bueno, mira, justo mi tocaya Claudia, peruana también, Claudia Ulloa se llama. Vi que le habían recomendado aquí también Jorge Rodríguez, me parece. Sí, sí. A mí me parece su libro Pajarito. Gustavo, perdóname. Sí, sí. Su libro Pajarito me parece maravilloso, ¿no? Sí. De relatos también, y cortos, y de una profundidad y de un sentido. Ese libro lo hiper recomiendo en cuanto a relatos de Claudia. Luego, este libro sí está basado más en relatos estadounidenses, con el autor como Raymond Carver, como Dennis Johnson o como Lucía Berlín, ¿no? A ellos los respeto muchísimo como escritores, pero también está surgiendo cada vez más, ¿no? No sé si llamarlo así, le dicen ahora el boom latinoamericano de mujeres, por así decirlo, sí, ¿no? Con Mariana Enríquez. Pero claro, siempre con referencia a lo que han hecho hombres antes. Exacto. Vamos a cambiarle de nombre. Exacto. ¿No? Exacto, pero... La explosión femenina del cuento de esta zona. Exacto. algo hay que hacer para que Claro, que cambie. Igual que cambie por completo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, está Samantha Schweblin, que acaba de publicar un libro también de relatos, El Buen Mal. Está Mariana Enríquez, pero igual ese estilo, quizás más el de Schweblin y el de Claudia Ulloa, es lo que más podría parecerse en cuanto a frases un poco más cortas, por así decirlo, ¿no? Además, Schweblin ahora vive en Alemania, también tiene, y eso que Claudia Ulloa también ha vivido en España y ahora creo que vive en Noruega o algo así. Imagínate. Entonces debe ser también algo del idioma, ¿no? Otra vez el tema de las no fronteras. Sí, totalmente. Interesante. Totalmente. Tú sabes que nosotros, por el gusto por la literatura, también tenemos un horrible gusto por el chisme, ¿no? Entonces, hace unos días encontré en un post de Facebook una mención a propósito de la obra de Carver y de su editor, que resulta que la discusión a propósito de si era Carver o no, o si era el editor el que terminó creando a Carver, ¿no? A mí la verdad no me importó. Un cuento como Catedral, por ejemplo, es algo que hay que leer de rodillas. Absolutamente. ¿No? Sea él o no. Pero sí, pasa con mucha frecuencia eso. Tú, por ejemplo, ¿cómo trabajaste con tu editora o tu editor? Bueno, la editorial es Colmillo Blanco, ¿no? Y me estás Gabriela hablando Arriaga y Angie. Angie, sí. Pero, a ver, volviendo a Carver, esto yo también lo he escuchado y me he ofendido y hasta le escribí una carta así de amor paternal a Carver, de que claro que era él y no era Gordon Lish, el editor. Exactamente. No era Gordon Lish, sino que era todo él, porque yo hasta leí, hay un libro en que enseñan los cuentos de Carver pre-Lish. Ya. Ay, gracias por decirme eso. Sí. No sabes que me estás rescatando. Ay, mi corazón. Sí, claro, y que puedes leer, se llama Beginners, y puedes leer Principiantes, y puedes leer los cuentos de Carver sin edición Lish, ¿no? Y yo sentí lo mismo, son preciosos.
pero aún así, claro que Lish le dio más por así decirle, swing más corto, más acelerado, más ¿no? atropellado a veces incluso. Mis editores, Gabriel y Angie, maravillosos, la verdad. Angie, los dos han aportado. Primero aportó Angie y luego Gabriel, ¿no? Primero una revisión completa con Angie, luego revisión completa con Gabriel. Y fue maravilloso tener unos editores que además peruanos, claro, que también cuestionaban a veces las palabras venezolanas que hay ahí, o el catalán, si el inglés iba en cursivas o tal, cosas que yo nunca había tenido que pensar. Claro. Entonces, claro, y también me hicieron pensar para el lector, ¿no? Que también, obviamente, siempre pienso en el lector, pero me hicieron pensar para el lector peruano, ¿cómo se leería esto? Y a veces estuvimos de acuerdo y a veces lo peleé que no, que también los peruanos pueden leer una palabra en venezolano. Pero claro. Pero en general fue muy, muy, muy linda ese proceso, ¿no? Editorial y fue muy... Me nutrió mucho en cuanto a tener que aceptar cosas que en verdad sí que tenían razón y que me hicieron ver, como esta lista, aquí no hace falta esta palabra en toda esta lista, por ejemplo, pero fueron muy respetuosos en general con el texto, ¿no? No me hicieron cambiar un personaje, no me hicieron cortar 3 párrafos, nada que ver. Yo fui la que más molestaba porque me releía y decía, esto está mal. Ya Gabriel me tuvo que decir al final, ya para. Ya está listo, Claudia, ya no fastidies. Pasa mucha frecuencia. Hay también en la historia y la literatura hay autores que nunca dejaban el libro y cuando llegaba a la imprenta, llegaba y te metían a la imprenta a querer corregir galeras. Que este no es tu caso y que tu publicación con Colmillo Blanco realmente es un libro muy, muy bonito, muy especial. ¿Lo vas a presentar en Venezuela, me dicen? Sí, lo voy a presentar ahora en 2 semanas en Venezuela y ya, bueno, estuvimos en la feria también. ¿Vas a presentar esta edición? Sí, claro, claro. Yo pensé que allá también habías hecho una edición local, ¿no? Esta edición, sí, estoy muy emocionada también. Como viste en el segundo cuento, hay un tema, ¿no? De Venezuela y Perú. Sí. Yo creo que igual el tema de Venezuela está en todos los relatos, ¿no? Hay relatos que ocurren en Venezuela también. Sí. Entonces, me fascina poder presentarlo en mis 2 países, ¿no? Es un regalo, la verdad, una maravilla. ¿Cuándo es que lo presentas allá? En Venezuela, dentro de 2 semanas, el sábado, el último sábado de agosto. No me acuerdo exactamente qué día. Ya saben, o sea, acá y allá tenemos sí. Una última cosa, ya estamos terminando nuestra conversación y ¿qué viene? Porque uno termina soltando un libro, ya van 2, ¿no? Ajá. Y seguro ya estás pensando en lo siguiente. Sí. Espero que no pienses en alargar los cuentos. No. Ni en cortarlos más. Ni en cortarlos más, sino ¿cómo va? ¿Qué viene? No, viene una novela, ya está. Sí, la he estado trabajando además con Juan Pablo Villalobos, allá en España, que es un autor mexicano buenísimo. También a él lo hiper recomiendo. Y... O sea, en un taller. Yo doy talleres y también voy a talleres, ¿no? Que siempre nutre. Sí, claro. Y es una novela, esa sí es una novela que tiene todo que ver con Perú y con España, ¿no? Que es como más o menos la experiencia. ¿Cómo te has movido ahora último? Sí. No es mi experiencia, pero es la experiencia de los mundos en los que he vivido, ¿no? Y poder escribir un poco lo que he visto en esos 2 mundos. Sí, pero nos tenemos que ir. ¿Dónde encontramos esto para que nuestros oyentes puedan acceder a tu texto? Bueno, el libro está en El Virrey, en Sur, en La Rebelde y en Book Vivant. Está muy bien. Okay. Y en la página de la editorial se puede ver. Ojalá que en algún momento, mejor no lo digo. Iba a decir que lo agarren los piratas para que se venden los semáforos. También puede pasar, ¿no es cierto? Me encantaría. Yo creo que la editorial no estaría en desacuerdo. No, nadie está de acuerdo con eso, pero a veces ese es como una especie de síntoma que evidencia la calidad de un texto. Muchas gracias. Bueno, nos tenemos que despedir. En la siguiente parte del programa viene Inti García Santamaría, que escribió Dinámicos Atrevidos, un texto que tiene una serie de particularidades especiales, tanto que yo he coleccionado sus tarjetitas. Me gusta que el prólogo esté aparte en una especie de texto doblado y que tenga tanto o asuma tanto riesgo como tener
3 carátulas. Es una cosa alucinante. Entonces, volvemos con él en un momento. Muchas gracias, muchas gracias. A ti, mil Ok, gracias. muchas gracias.